La paz esté con ustedes. Amigos, qué derroche de riquezas tenemos durante este tiempo de Cuaresma. La Iglesia nos da siempre lecturas magníficas para que meditemos. El domingo anterior tuvimos lo que yo llamo la historia más grande que jamás se ha contado, la parábola del Hijo Pródigo. Esta semana tenemos esta historia del capítulo 8 de Juan. Es un poquito inusual en Juan, esta clase de historia estaría más a gusto, digamos así, en el Evangelio de Lucas o de Mateo. Pero la encontramos en el capítulo 8 de Juan, la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Y como la historia de la semana pasada muestra mucho de la dinámica de la vida espiritual, tanto en su modo disfuncional como cuando funciona apropiadamente. Escuchen ahora cómo comienza la historia. Es interesante e importante. Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Ahora, cada vez que Jesús acude al templo en los evangelios, no es simplemente un rabino judío piadoso que va a un lugar a adorar y a enseñar. Porque en el Antiguo Testamento escuchamos, en el capítulo 10 del profeta Ezequiel, que el Shekinah, o la gloria de Yahvé, el Dios de Israel, se elevó y dejó el templo. La corrupción de la nación y el templo mismo se ha vuelto tan severa que Dios se elevó y lo dejó. Y les advierto, se fue al este sobre el monte de los olivos. Bueno, no escuchamos nunca en el Antiguo Testamento que el Shekinah de Yahvé regresara al templo. Incluso en la época de Zorobabel, luego del regreso de los exiliados cuando reconstruyeron el templo. Se lo dedicaron, pero no oímos un relato de la gloria del Señor regresando. De acuerdo. Luego está el Nuevo Testamento. Jesús, que no es tan solo un profeta entre muchos, no es solo un rabino piadoso, sino el mismísimo Hijo de Dios. Cada vez que Él viene al templo, es el Dios de Israel que regresa en su gloria a este lugar sagrado y lo restaura en su propósito adecuado. Noten el detalle, a ellos no se les hubiera escapado. Bueno, Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿cierto? Y luego en la mañana temprano viene nuevamente al templo. Observen la topografía. El Shekinah de Yahweh se elevó y dejó el templo yendo al este por sobre el Monte de los Olivos. Aquí está Jesús viniendo desde el Monte de los Olivos hacia el templo. Es la gloria de Yahvé regresando. Ahora, ¿qué se suponía que sucediera en el templo? Es el lugar donde Dios y humanidad se unían. Es donde la humanidad pecaminosa encontraba un Dios misericordioso. Piensen en todos los judíos piadosos a través de los siglos que llevaban sus animales para sacrificar en el templo. Parte de eso era para buscar reparación por los pecados y reconciliación con Dios. Se acercarían ante el propiciatorio, ese era el nombre del área sobre el Arca de la Alianza en el primer templo clásico. La miseria encontrando misericordia. Ese era el propósito del templo. ¿De acuerdo? Con eso en mente, nos volvemos hacia esta historia extraña. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Tú qué dices? Pensé antes de hablarles a ustedes en el gran pensador del siglo XX, René Girard, francés, pero que realizó la mayoría de sus escritos en este país. Enseñó en Stanford por largo tiempo. Pienso que Girard es uno de los grandes pensadores de los últimos 50 años. Él vio que existe una dinámica en casi todas las comunidades humanas. Lo llamó la dinámica del chivo expiatorio. Cuando surgen las tensiones, las cosas van mal. ¿Qué es lo que hacemos por un instinto básico? Comenzamos a buscar un chivo expiatorio. Podría ser una persona en particular, muy a menudo es un grupo de personas. Él lo hizo, ella es responsable, ellos son los que están detrás de nuestro problema. Y la comunidad se aúna en una especie de falsa unidad alrededor de su reproche común al chivo expiatorio. Les propongo que pueden observar esto al nivel geopolítico, pero también pueden verlo alrededor de casi todas las mesas de café, cualquier grupo de conversación. Los seres humanos tendemos a involucrarnos en este acto de culpar porque nos hace sentir unidos durante un tiempo de crisis. Bueno, Girard pensó que esta historia era particularmente clara mostrando esta dinámica. Los escribas y fariseos la sorprendieron en el acto mismo de cometer adulterio. Piensen en eso por un minuto. Uno se pregunta, cielos, ¿dónde estaban ubicados?
¿Y cuánto tiempo estuvieron esperando y observando para poder sorprenderla en el acto mismo del adulterio? Qué interesados que estamos, compañeros pecadores. Escúchenme ahora. Qué interesados que estamos en encontrar chivos expiatorios. Estos son escribas y fariseos también, gente que conoce la ley, sí, seguro, porque utilizaremos la ley religiosa precisamente para encontrar y aislar y castigar al chivo expiatorio. Bueno, miren lo que ha hecho él, miren lo que ha hecho ella. ¿Pueden imaginarse lo que ha hecho esta gente? Son ellos y tengo la ley para respaldarme. ¿Conocieron alguna vez a alguien que utilice la ley religiosa de un modo violento? Yo sí. San Pablo sabía todo sobre ello. Compañeros pecadores religiosos, quiero decir, utilizaremos todo lo que sea que tengamos para expresar algunas veces nuestra disfunción espiritual. Bueno, aquí están los escribas y fariseos. ¿Tienen alguna preocupación por la mujer? No, la están exponiendo a la muerte al presentarla en público. Y miren aquí nuevamente lo girardiano. El chivo expiatorio tiene que aparecer en público, de otro modo no va a interpretar su rol. No, no, todos debemos ver, oh, miren aquí, allí está él, allí está ella. Así que entonces la presentan en público y conocían la ley suficientemente. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. Esta es gente tremendamente agresiva, utilizando la ley, utilizando, si se quiere, la gran tradición de Israel, pero de un modo profundamente disfuncional y dañino. Chivo expiatorio, violencia, el mecanismo del chivo expiatorio. ¿Qué hace Jesús? Mientras continúan preguntándole, se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Es un detalle muy particular. La única vez, ya que estamos en los evangelios, que se lo describe a Jesús escribiendo algo. Pienso que el primer acto que está haciendo aquí es desarmar la multitud. ¿Cómo se forman estas multitudes que culpan? ¿Escuchaste lo que dijo ella? Sí, contémosle a él. Y luego, ahora somos 3. ¿Y escuchaste eso? Sí. Y ahora consigamos sumar 4 o 5 más. Las multitudes se forman como nubes de tormenta, reuniendo fuerza mientras se desplazan. Y seamos honestos aquí, compañeros pecadores, cuando vemos formarse a estos grupos, escuchamos esta clase de chismoseo y cómo se culpa, queremos sumarnos al fárrago, ¿cierto? Quiero involucrarme en eso, así que entonces me sumo a ese grupo gustosamente. El primer movimiento de Jesús es una especie de quitarle el poder a la multitud. Se resiste a cooperar con ella. Les advierto, es un consejo muy bueno. Cuando sientan que una de estas multitudes se está formando, eso es lo mejor que pueden hacer. Es agacharse y escribir en el suelo. En otras palabras, es intentar quitar el poder al no cooperar con ella. Ahora, ¿qué está escribiendo? No lo sabemos, no se cuenta. Adoro cómo la gran tradición, los padres de la iglesia especularon sobre qué estaba escribiendo. Los pecados de cada persona que sostenía aquellas piedras, que estaban por arrojarlas. No sé si fue eso lo que estaba escribiendo, no lo sabemos, pero me gusta esa sugerencia. En otras palabras, romper esa multitud que culpa precisamente dirigiendo su energía en contra de ella misma. Porque luego llega una de las frases más devastadoras de toda la Biblia. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Así que, de acuerdo, adelante, conozco la ley de Moisés, que dijo que esa gente debería ser apedreada, lo entiendo, comprendo la ley, está bien, pero ¿qué tal si el primero de ustedes que no tenga pecado es el primero en arrojar una piedra? Y luego dice, uno tras otro, empezando por los más viejos, dejaron las piedras y se alejaron. Observen la dinámica. Al comienzo, habiéndola atrapado en el acto mismo del adulterio, te tenemos. Entonces se forma la nube de tormenta y podemos sentir y escuchar y oler esta multitud furiosa formándose, recogiendo piedras y luego amenazando a Jesús. ¡Hey! ¿Qué tienes para decir sobre esto? ¿Estás con nosotros? ¿Estás contra nosotros? ¿Alguna vez se sintieron de ese modo cuando se está formando la multitud que culpa y tengo que tomar una decisión ahora y ¿voy a estar uniéndome a esta gente o voy a resistirme a ellos? Jesús se les resiste y luego vuelve la energía moral y espiritual contra ellos y entonces causa, por consiguiente, que la nube se desarme. Es un ejemplo hermoso, ya que estamos de cómo la no violencia puede contestar a la violencia.
Si él hubiera, con indignación justificada, voy a formar mi propia multitud y tengamos una pelea por este tema, ¿qué sucedería? Probablemente la mujer hubiera sido asesinada y mucha otra gente también. En cambio, Jesús le quita poder a la multitud que culpa y muestra el camino típicamente divino de lidiar con este problema. ¿Cómo se dirige a la mujer? Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Le quita el poder a la multitud girardiana que culpa. Ese no es el modo de Dios. El modo de Dios es el del amor y la compasión, el perdón y la no violencia. Ahora, ¿indiferencia con el pecado? No, de hecho el pecado de esta mujer se da por cierto en esta historia. Jesús no está colocando excusas por ella diciendo, bueno, no se preocupen por ello, en verdad lo que hiciste no es un pecado. No, está asumiendo, como lo hicieron todos los demás, que ella había pecado, así que ciertamente le dice, vete y ya no vuelvas a pecar, porque el pecado en cualquiera de sus formas es siempre una forma de violencia, es siempre una forma de ruptura. Nuestra palabra en inglés para pecado, sin, viene de la palabra del alemán Sunda. La palabra del alemán para el pecado es Sunda. Y es como la palabra del inglés sunder, desgarrar, destrozar. Así que el pecado es siempre negativo, siempre hay que oponérsele y Jesús se le opone. Vete y ya no vuelvas a pecar. Pero no aprueba este frenesí del chivo expiatorio en el que caemos tan fácilmente. En realidad se interpone en el medio de él, le quita el poder. Y ahora, recuerden el comienzo. Estamos en el templo. El Shekinah de Yahweh, la gloria del Señor, ha dejado el templo. ¿Por qué? A causa de nuestra estupidez y pecado y corrupción. Ahora en Cristo, vino desde el monte de los olivos, vino desde el este, entró en el templo. Él es la gloria de Yahweh regresando al lugar sagrado. ¿Y qué estaba destinado a ser el templo? El lugar en que el amor de Dios se encuentra con nuestro pecado. Vean, no estoy negando por un minuto que la mujer atrapada en adulterio es una pecadora, pero ella se encuentra con el templo no con el frenesí que culpa, no con la violencia de la multitud. Fue Agustín el primero en utilizar la frase que usé al comienzo de este sermón. Él dijo, todo lo que quedó, al final de la historia, luego que la multitud se desarmara, todo lo que quedó, dijo Agustín, es misera et misericordia. Miseria y misericordia. El templo estaba destinado a ser eso. Cuando la gloria de Dios habita allí, eso es lo que es, un lugar donde la miseria de nuestro pecado encuentra la misericordia de Dios. Y entonces nuestra iglesia debe actuar de esa manera. Muy a menudo, incluso nuestras iglesias se convierten en lugares de esta especie de violencia de culpar. Mucha gente utilizando la ley como arma, como una herramienta para atacar a otros. No. Desarmen eso. Colóquense en el medio de eso. Y que nuestra religión sea un lugar en que la miseria del pecado encuentra la misericordia de Dios. Y que cada uno de nosotros sea un instrumento de ese encuentro. Y que Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.